Hola, bendiciones. Estoy muy contenta porque es un día que el Señor nos permite vivirlo, un día que Él preparó desde la mañana. Cuando nos despertamos ya Él tenía este día preparado para nosotras. Y claro, es muy satisfactorio darnos cuenta de cuánto nos ama Él, de que Él nos ama sin condición, de que Él nos ama si nosotros le buscamos, si no le buscamos, si le obedecemos, si no le obedecemos, Él nos ama. Fíjese que a veces yo me pongo a ver que a muchas personas son temerosas de decir esta palabra que yo les acabo de decir, que Él nos ama si nosotros le somos fieles o si no le somos fieles, si somos obedientes. Él nos ama en las condiciones como estemos. Yo ya les he dicho a ustedes que en las escrituras yo no encuentro la palabra que el hombre se inventó, que el hombre se inventó decir que el hombre ama al pecado, que Dios ama al pecado, más no al pecador, que Dios ama al pecador, más no al pecado. Eso no está en las escrituras, eso es una mentira. Esa es una palabrita de un pañito de agua tibia que el hombre se inventó para poder hacer lo que le da la gana y poder hablar cosas de la carne, porque esa palabra no está en las escrituras. Y entonces no podemos ir metiendo al Señor en una palabra que no está en las escrituras, esa palabra es de la carne. ¿Por qué? Porque el hombre tiene temor de decir que Dios nos ama si nosotros le seguimos o le dejamos de seguir. Entonces, ¿por qué tiene temor? Porque el religioso cree que si habla esa palabra, que entonces toda la congregación se le va, porque el Señor ama al que le sigue y al que no le sigue. Pero esos son para congregaciones que todavía están tomándose en la lechita, que todavía tienen que, ¿cómo se los explico? Por ejemplo, había un pastor y decía en estos días que quien había dicho que era pecado tomarse una copa de vino en una cena, que quien había dicho eso que era pecado, que la gente tenía la costumbre de brindar con un jugo de naranja o con un jugo de cualquier otra cosa porque era pecado tener una botella de vino en una cena. Pero que nos diéramos cuenta que Jesucristo era uno de los que había tomado el vino en la cena. ¿Qué pasaba? Él decía, a nosotros nos invitó una pareja con sus hijos, una pareja de hijos, les invitó a ellos también, que también tenían sus hijos, y se reunieron en su casa para una cena. Resulta que los hijos sirvieron la comida y los hijos del invitado, no del que les había invitado, sino del invitado, cuando ya se acabó la cena, vio la botella, siendo un niño, imagínense, siendo niño, vio la botella de vino encima de la mesa. Bueno, ya todos los niños terminaron de comer y se fueron a jugar y el señor de la casa fue a servir la copita de vino. Cuando él fue a servir la copita de vino, el invitado, el pastor que había llegado de invitado, miró hacia los lados y vio que su hijo mayor, pero siendo niño, sí tendría por ahí unos 8 o 9 años, estaba mirando por una endija de una puerta a ver ellos que se iban a tomar ese vino. Y claro, él con ganas de su copa de vino le dijo al pastor que le había invitado, no me voy a tomar el vino, mejor yo me tomo un zumo. Entonces dijo él, pero ¿y por qué no te lo tomas si tú sabes que eso no es pecado? Que bueno. Y entonces él le dijo, no por mí, sino por mis hijos. Entonces él después después le explicaba a su congregación que cuando son personas que apenas están conociendo del Señor, por esas personas no se toman el vino. Porque ¿qué hubiera hecho él si se hubiera tomado el vino y el niño después le hubiera dicho, yo también quiero tomar vino? Y que le hubiera dicho, no es debido, porque tú sí te lo tomas. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el niño todavía no sabía, él sabía que no se debía de beber, pero no sabía que no era pecado tomarse la copa de vino.
Y por esto que esta situación que yo te estoy diciendo esto, es porque eso es lo que hace las religiones mediocres, por darle un nombre. Esas religiones que están llevando a la gente a pulso, a fuerza. Esas personas no se inventaron esa palabra de que el Señor ama al pecador, no al pecado. Yo no sé cómo se les ocurre poner la palabra de Dios como testiga de una mentira que ellos están inventando. Porque es que la palabra no lo dice. Eso se lo inventó el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que el Señor nos ama a todos, así se paren en las pestañas, es verdad. Es verdad, así los religiosos se paren en las pestañas y digan lo que quieran, pero es verdad, el mismo sol que le sale a ellos, ese mismo sol le sale al pecador. Y digamos el pecador, porque todos somos pecadores, pero entonces como ellos no entienden, porque ellos dicen que ellos son santos, entonces el mismo sol que sale para ellos que son santos, también sale para nosotros los pecadores, los que vivimos en este mundo, porque ellos dicen que los que son del mundo, ellos no son del mundo, ellos no son del mundo, entonces ellos viven en Marte, por ahí, en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos ama a todos. Él nos ama a todos. Eso me da a mí esa alegría en la mañana, yo saber que el sol no salió nada más para mí, que estaba orando, sino que también salió para mi jefa. Entonces de eso yo me gozo, de yo saber cuánto es el amor que el Señor nos tiene, que no se compara con el amor del hombre. Es que si fuera por el hombre, yo siempre les he dicho a ustedes en los devocionales, que si fuera por el hombre ya nos hubiera mandado fuegos a todo, fuego que nos quemara todo, y solamente quedar él, religioso. Pero gloria al Señor Jesús, que es único, que no hay con quien lo compare, que no hay comparación con Él, para que puedan, imagínense, si no lo respetan a Él para venir a hablar esta barrabasada, de que el Señor ama el pecador, no el pecado, que yo no sé quién les dijo eso. Entonces se imaginan qué tal que ellos pudieran decidir, tomar decisiones. Gracias al Señor Jesús que ya no hay esos profetas que habían antes, que cuando ellos hablaban solamente ellas abrían la boca y ahí mismo el Dios de los cielos les respondía. Ahora la persona se puede parar en las pestañas y no les responde porque no quieren sino maldad. Ellos no piden sino maldad para los demás. Entonces vamos a darle gracias a Dios por la palabra que vamos a estudiar hoy, que es muy pequeñita. El libro está entero, es en Génesis, es primera de Samuel 18. Yo les había dicho ayer que íbamos a tocar este temita. Resulta que les voy a introducir un poquito y la persona que lo quiera leer, pues lo lee en casa, ¿verdad? Porque es que no es lo mismo los 20 minutos a uno tener siquiera una hora para leerlo y enseguida estudiarlo y sacarle el cofrecito, que yo siempre les he dicho que la palabra tiene sus cofrecitos. Entonces dice en primera de Samuel 18, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa. Estamos hablando de David. Fíjese, yo lo voy a resumir así, rapidito. Dice que ese día que David mató a Goliat, ese día se conocieron Jonatán, el hijo de Saúl, y Saúl y él. Y dice que entonces de una ellos como que habían hecho ese clic. Bueno, este es mi amigo, este es mi pana, este es mi hermano. David nunca había tenido quien le amara. Recordemos que David es el joven que se olvidaron de él cuando lo iban a ungir, que tuvieron que preguntar, Isaí, ¿tienes otro hijo? Qué fuerte que a los padres, o que a este padre, y así hay muchos, que a este padre se le hubiera olvidado su hijo. Bueno, porque dice también que no era su hijo. Eso lo dicen los estudiosos, no sé, dicen que no era hijo, que porque en el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Bueno, pero eso no es el tema. Resulta que el tema de nosotros es este. Y ese mismo día, Saúl dice que y Saúl tomó aquel día y no le dejó volver a su casa.
de su padre. O sea, el mismo día, este jovencito, siendo un jovencito, acuérdate que yo mandé ese estudio esta semana pasada, siendo un jovencito, el Señor ese día era la oportunidad de que este niño el Señor le levantara. El papá, aún sabiendo que él estaba ungido, sin embargo lo siguió mandando a criar sus ovejas. Y llega el momento en que lo envía a llevarle la comida a esos hermanos. Resulta que ese día él mismo le empujó para que el Señor empezara a orar en David. Entonces dice que ese mismo día se queda. Ese mismo día no lo vuelve a dejar ir a casa. Él ya se queda. Pero resulta de que después de que ya van para la casa, ya él cortó la cabeza de Goliat y toda la cosa, salen estas mujeres haciendo un coro que como de homenaje a lo que había pasado con ellos. Lo ve la gente así. Lo ve la gente así porque las mujeres dicen aquí en el mismo libro de Primera de Samuel, dice en el 7, y cantaban las mujeres dice, y cantaban las mujeres que danzaban, decían, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió. Es que fíjese que la gente dice que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y mire la diferencia. Es que lo que pasa es que el hombre, pero es que fíjese usted una cosa, yo me equivoco en una palabra y si usted no escudriña las escrituras, usted sigue enseñando esa equivocación que yo hice. Y eso es lo que han hecho estos estudiadores de la palabra. Se equivocó el primerito diciendo, Saúl mató a los 1000 y David a sus 10,000. Y usted escucha una predicación y vuelve y escucha con otro y vuelve y le dice la misma. Y aquí dice, Saúl hirió. Porque es que fíjese que Saúl todavía, es que ni lo voy a decir porque eso no tiene nada que ver con lo que quiere decir esto. Dice, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 a mí y a miles. Dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. A ver, vamos a ver una cosa. Yo quiero que esto quede bien clarito, mis amados. Es lo único que yo quiero que nosotros dejemos esta palabra bien clarita. Resulta que estas mujeres lo que querían decir ¿por qué Saúl se enojó tanto? No fue porque ellas hubieran cantado eso, cantó y eso era una mentira, no. Esto que ellas estaban diciendo era una verdad. Aquí no están diciendo una mentira, era una verdad. Resulta que cuando dice que Saúl hirió a sus 1000, el Señor nos abre este cofrecito y nos enseña esto. Saúl tenía todo un ejército inmenso. Pero cuando Goliat venía, este ejército de Goliat, que era más pequeño que el de David, hacía que estas personas tuvieran temor, que estuvieran entenebrecidos, que no quisieran. Por eso él les decía, él venía en la mañana y venía en la tarde. Él venía en la mañana y venía en la tarde. Entonces esta gente todo el tiempo tenían miedo, tenían terror, tenían pánico del ejército ¿cómo es que se llama este? De Goliat. Pero el ejército de Goliat era más pequeño que el ejército de Saúl. Entonces, el miedo que es el terror que el pueblo de Saúl tenía, quiere decir que ¿cómo se los explicara yo? Bueno, le voy a decir enseguida lo que pasa con David. David fue uno solo.
David era solo. Y fue David el que hizo que ellos temblaran de miedo. Porque recordemos que cuando él corre y lanza la piedra, y luego dice que apresura los pasos y le saca la espada y corta la cabeza de Goliat. Ese es otro estudio que vamos a tener. ¿Por qué corta la cabeza de Goliat? Entonces, porque dice que lo mató. Y luego dice que lo volvió a matar o lo acabó de matar. Entonces dice que inmediatamente este hombre es caído al suelo, corre David y le corta la cabeza y dice la palabra, lo dice la palabra, aquí no es que Romero se lo esté inventando, dice la palabra que huyó todo el ejército de Goliat. Entonces, eso es lo que la canción aquí quiere decir. Mientras que Saúl, con temor y miedo, no hacían nada, todos venían y el ejército de ese les atacaba y ellos se quedaban como paralizados, el pueblo lo paralizaba. La voz de Goliat paralizaba al pueblo de Saúl, o sea, al pueblo de Israel que tenía Saúl, entonces lo paralizaba y eran muchísimos los de Saúl, mientras que David fue solo David, y hizo huir al pueblo al ejército de Goliat. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí. Eso fue lo que a Saúl le molestó. En la canción le hubiera dado igual. La gente, claro, es que nosotros lo que queremos es que la palabra, el Señor a todo el mundo nos revele el cofrecito, pero si usted no le pide que el Espíritu Santo venga y le dé esta palabra, que esta palabra, ¿por qué está ahí? Señor, yo quiero saber qué me quiere decir, qué me quiere hablar. Ahora nos dio esta parte que quiere que nosotros, que quieres tú enseñarme con esta palabra, ¿verdad? Es lo que el Señor siempre ha querido que nosotros busquemos. Que la palabra que, fíjese que es tremendo porque la gente viene y busca, escuché un pastor, y es un pastor que escuché, mis amados, y eso lo vamos a estudiar también. Escuché un pastor que decía que la palabra de Dios habla de que en el principio el Señor los creó, los creó a Adán y a Eva y les dice, y les dio por nombre Adanes a ellos, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor hace a Caín, cuando es Caín formado del barro, él dice que no hay que la palabra, él dice que esta sí es sangre, esta sí es huesos de mis huesos y sangre y carne de mi carne. Entonces este pastor dice que esta sí era que había otra. O sea, fíjese usted lo tremendo que es una persona que no le pida revelación al Espíritu Santo. Entonces se está poniendo y dice, otro día les enseño de eso. Y yo más lanzada, yo busqué el número telefónico y le pregunté, le dije, me hace el favor y me da la cita de donde puedo encontrar la otra mujer de Adán. Y la leyó y no me respondió. Desen cuenta que nosotros no podemos irle comiendo el cuento por más espiritual que te vea una persona. Si usted no le da la enseñanza de aquí de la palabra, si no le da la cita de lo que está diciendo, ese cuento no se lo coman. Porque eso está más rebuscado, se lo escucharon por ahí a otro y se lo inventaron. Por eso es que yo digo, si el Señor no nos da sabiduría, entonces mejor dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? ¿Qué nos enseña el Señor aquí en este momento? Muchas personas, nosotros podemos ver un ejército encima de nosotros. Y yo no sé si a muchos nos ha pasado que son uno que se va en contra tuya, otro que se va en contra tuya y otro que se va en contra tuya, ¿verdad? Y recordemos que el miedo nos hace que cada día nos ataquen más. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar
enfrentar la situación como lo hizo David, enfrentar, no importa, por eso es que dicen, es que nos mira como es de enojona, no soy enojona, yo soy muy directa, y tú a mí me dices una cosa, y fíjese que somos descarados, porque somos bien buenos para decirle las cosas a los demás, pero después le decimos mentiroso en su cara, sabiendo que sí lo dijimos. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy muy lanzada. Yo sí soy muy lanzada. Y yo sé que los problemas en los que yo me meto es por eso. Porque no le guardo nada a nadie. Ni me lo voy comiendo el cuento a nadie. A mí me van a enseñar una palabra. Por eso es que el pastor a mí me dijo, es mejor que no se vuelva a congregar. Es mejor que no siga buscando congregación para que no, hasta que el Señor le dé la suya. Porque donde ustedes la ven como competencia, siempre la van a ver como competencia, porque usted nunca se va a tragar el cuento de los demás. ¿Por qué? Porque yo le pido al Espíritu Santo que me dé a entender su palabra. Yo no puedo ir enseñando una palabra a la loca o irme buscando una predicación por allá. Por eso es que tanta gente les gusta, ay, me encanta tanto la predicación de fulanito, me encanta la de peranito. Y a veces me las mandan y me dicen, mire, escucha eso, qué bueno. Y yo me pongo a escuchar y sí, son buenas, pero también tienen su poquito de religiosidad, su poquito de carne. La palabra va con un poco de carne y donde la palabra llegue con carne daña todo lo espiritual. Por eso es que no alcanzan a mirar estas cositas. Entonces, ¿qué pasa? Aunque nosotros seamos atacados, hacerle frente a eso como le hizo David. Es que el Señor lo que nos manda a nosotros es ser como un David, no ser como un Saúl. El Saúl se murió de miedo y enseguida se murió de rabia, y muerto de rabia se murió. Y él mismo se quitó la vida, mientras que David no le importó huir, pero huía para no hacerle daño a la persona que amaba. Pero tenía un corazón grandioso ese hombre. Ese hombre sí sabía para qué el Señor le había dado ese corazón, donde había amor, donde estaba el Espíritu Santo. Por eso una persona fuerte, así como era él, David siendo un niño, pero era fuerte porque llevaba el Espíritu de Jehová. Dice la palabra, aparta todo de mí, pero no quites tu Santo Espíritu. Es lindo, es el único hombre del Antiguo Pacto donde encontramos que dice que el Espíritu Santo vivía en él. Entonces, mis amaditos, para que otro día, ¿por qué lo quiero dejar grabado aquí? Porque de pronto alguno lo ve y sería bueno que se grabe bien esto por si quiere dar una enseñanza, que la de lo que quiere decir aquí. No como dicen, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. No mató. Saúl hirió, pero no mató. Entonces, así que es con la mera palabra, con que ya lo lanzamos, ya lo embarramos todo. Bueno, que el Señor les bendiga, espero que les sea de mucha ayuda esta palabra y que podamos empezar a buscar que el Señor nos dé su mensaje, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra rebuscada, sino que la palabra, el Señor te abre esos cofrecitos, los que tanto nos gusta, de los que tanto nos bendice. Que el Señor les bendiga, les amo mucho. Un besito.